Ciudadanía, a esta hora les damos la bienvenida a una cadena nacional de radio y televisión. Esta mañana tendremos el pronunciamiento de la Directora Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, Alexandra Ocles, y también escucharemos una actualización de cifras de COVID-19 en el país de parte del Viceministro de Atención Integral de Salud, Ernesto Carrasco. Muy buenos días, autoridades. Comencemos por conocer las últimas cifras de coronavirus en el país. Los escuchamos. Sí, muy buenos días a todos quienes nos están viendo en esta cadena nacional. Las últimas cifras que tenemos actualizadas respecto a la epidemia de coronavirus en nuestro país son las siguientes. 3.163 casos confirmados con examen diagnóstico, prueba de PCR de tiempo real. Tenemos también 3.302 casos con sospecha que ya se les ha realizado prueba y estamos esperando resultados. 120 personas fallecidas hasta el momento con diagnóstico de certeza por examen realizado de PCR con diagnóstico positivo. De igual manera, 3.139 personas que tienen la prueba ya negativo, descartados, y seguimos recuperando pacientes que son dados de alta de las casas de salud de la red pública. Al momento, 65 casos que han sido recuperados. Las provincias más afectadas son la provincia del Guayas, con 2.243 casos, Pichincha con 259 casos confirmados, Azuay con 99 casos, Manabí con 61 casos confirmados, Santa Elena con 44 casos confirmados. Muchísimas gracias, viceministro, por esta actualización de cifras. Ahora vamos a dar paso a la directora Alexandra Ocles. ¿Podríamos conocer ahora cuáles son las nuevas resoluciones que se han tomado en el COE Nacional en estas últimas horas, por favor? Gracias a ustedes, buenos días, un saludo a toda la audiencia. Efectivamente, el COE Nacional, por disposición del presidente de la República, ha podido plantear una serie de medidas que van a ser importantes en la línea de seguir trabajando para la contención y evitar una mayor propagación del virus en nuestro país. Las medidas planteadas son las siguientes. Desde el 13 de abril, existirá un semáforo de restricciones distintas según las provincias que estén en rojo, naranja o verde. Este es un sistema que permite, obviamente, poder tomar medidas diferenciadas en las distintas provincias, precisamente porque la condición y la dinámica en torno a la atención de la emergencia es distinta. La realidad de Guayas, de Pichincha o de Azuay no es la misma a la realidad de otras provincias que tienen un menor número de casos. Igual, la suspensión de la jornada laboral en los términos actuales, hasta el domingo de 12 de abril vamos a sostener esta suspensión de la jornada laboral. También todo este mes de abril las clases siguen suspendidas, se mantiene la suspensión de transporte internacional e interprovincial de pasajeros todo el mes de abril. Se mantiene la prohibición de circulación de personas naturales entre provincias durante todo el mes de abril. Seguirán vigentes todos los permisos y salvoconductos que garanticen los servicios de salud, seguridad, alimentación, servicios básicos, sectores estratégicos, servicios financieros, comunicación y prensa y las cadenas de exportación. También se les recuerda a las autoridades de los GATS su obligación de acatar las resoluciones del COE Nacional. La suspensión de eventos masivos y espectáculos públicos durante todo el mes de abril y mayo también se ha establecido como medida a través del COE Nacional. Esas son las resoluciones asumidas el día de hoy, las ha anunciado el presidente también, así que estamos obviamente prestos para poder ir atendiendo las necesidades y los aspectos en cuanto a dudas de las distintas provincias. Así es, directora. Tenemos ya preguntas de varios periodistas de diferentes medios de comunicación que se suman a esta cadena nacional y nos han enviado estas inquietudes. Para usted, directora, lo siguiente nos dicen: ¿basado en qué parámetros estará la evaluación del semáforo que se creará en las provincias la próxima semana y cómo será el funcionamiento de dicho mecanismo? Miren, tenemos una sala situacional que está generando toda una herramienta informática. Esta sala situacional ha venido trabajando durante estos días y ha generado
de forma georreferenciada una serie de aspectos que permiten hacer un seguimiento a distintas dinámicas que se están generando en las provincias, pero también está el informe del Ministerio de Salud, que obviamente está trabajando directamente en este sentido para establecer cómo está dándose la atención y la dinámica en torno al desarrollo de COVID-19 en las diferentes provincias. Todos estos elementos, además de lo que los expertos que están acompañando este proceso en el caso de Ecuador han planteado, nos da un parámetro para poder establecer estas restricciones. Entonces, hay provincias que tienen una condición, ustedes han visto incluso en la propia infografía que se presenta, que tienen un color rojo mucho más encendido, es decir, esas provincias tienen una mayor dificultad y habrá que establecer en términos de semáforo que esas provincias todavía tienen que mantener una serie de restricciones. Habrán otras provincias que están, por ejemplo, en verde o en amarillo, que puedan tener una serie de medidas diferenciadas. Se trata, en general, de poder establecer esta diferenciación de medidas de acuerdo a la realidad, a la dinámica y a la capacidad de respuesta que están teniendo las provincias y la dinámica social también en torno a este proceso. En este momento tenemos más preguntas de algunos medios de comunicación. Por ejemplo, Edison Tanquino de La Nueva TV nos pregunta lo siguiente. ¿Se están preparando tal vez lugares específicos para llevarles a los pacientes por COVID-19 en algunos lugares del país? ¿Cómo se está coordinando con los municipios y prefecturas para que no existan inconvenientes, directora? Se está coordinando a través de los COEs provinciales y los COEs cantonales. Hemos tenido el pedido de varios actores locales en este sentido. Ustedes han visto también lo que ha pasado en torno a la provincia del Guayas. Con el gobernador se ha coordinado el establecimiento de estos lugares donde se pueda atender a pacientes que tienen COVID-19 y que tienen una sintomatología leve. Eso es posible y lo estamos coordinando a nivel nacional. Tenemos otra pregunta por aquí. ¿Existe preocupación? Nos pregunta en este momento el periodista Luis Valareso de RTU. ¿Existe preocupación en cantones de varias provincias del país porque la ayuda y el compromiso del gobierno no llega? ¿Qué están haciendo en este tema en los diferentes hospitales a nivel nacional? Miren, el Ministerio de Salud ha sido enfático en ese sentido. Están generando todas las condiciones para que haya una atención adecuada en cada una de las provincias, en cada una de las unidades de salud. Es cierto que en algunos casos hay una demanda importante de atención, pero se han establecido acciones y propuestas claras en torno a la atención de las personas que en este momento requieren asistencia de una casa de salud. También el gobierno ha generado toda una dinámica que permita poder llegar. Ustedes han visto durante estos días la entrega también de los kits de alimentación que se han generado en algunas y se han entregado sobre todo de parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social a aquellas familias que son de escasos recursos económicos, las más vulnerables dentro de esta situación, para poder llegar. Todavía nos hace falta llegar a otros sectores, efectivamente, y en eso se está coordinando también con los gobiernos autónomos descentralizados a fin de poder tener una mayor posibilidad de abarcar el territorio nacional, conociendo que los gobiernos autónomos, siendo instancias cercanas a la población, tienen también esa información también georreferenciada y partiendo de lo que establece el registro social. Muchas gracias, directora, por esta ampliación de esta información. Por aquí nos preguntan para el viceministro Carrasco la siguiente pregunta. De acuerdo a los informes que nos proporcionan a diario del número de infectados y fallecidos, existe una particularidad en los infectados que oscilan en su gran mayoría entre los 20 y 49 años. ¿Cómo se explican estas cifras? Sí, eso es importante entenderlo y ya habíamos dado esta explicación hace tiempo. ¿Por qué estas personas muchas veces van a tener esta infección en este rango de edad? Es sencillo, porque es la gente que es económicamente activa, quienes están ayudando a que el país no se detenga. Entre estos, por ejemplo, los médicos, y mi solidaridad para con ellos, porque están en los centros de salud, en los hospitales, trabajando, a los militares, Fuerzas Armadas, policía, que como ustedes pueden ver en territorio, son gente joven, que justamente está en el rango de edades entre 20 a 30 y 30 a 40 años. Y por la exposición que están teniendo justamente
tenemos casos que están empezando a aumentar en estos grupos de edades. Recuérdese que la consigna es proteger a nuestros adultos mayores, a nuestros abuelitos, a nuestros padres, que son los que deben quedarse obligatoriamente en casa y no salir si no tienen ningún motivo para hacerlo. Por eso habrán personas, y según lo que dice la estadística internacional, justamente son estas personas en estos grupos de edad jóvenes los que mejor responden a la enfermedad y los que se recuperan más rápidamente. Entonces, en la línea del tiempo, pronto estos contagiados o estos casos positivos, esperamos que en cuestión de 15 días ya sean gente que esté recuperada, que estén inmunes a la enfermedad y que puedan seguir aportando en territorio para controlar y contener esta epidemia en el país. Viceministro, también tenemos otra inquietud para usted. Nos pregunta Paola López de la agencia AFP. ¿Cuál es la situación actual del sistema de salud en Guayaquil? ¿Cuántas camas hay disponibles para atender a pacientes de COVID-19? ¿El número de médicos y enfermeras para dar atención? Sí, justamente es complicado la situación por el cuello de botella que tenemos en los hospitales nivel 3. Muchos de los pacientes que se ven afectados con síndromes respiratorios están yendo a las emergencias de los hospitales. Por eso la estrategia es repotenciar el primer nivel de atención. Esto ya se empezó esta semana. Los centros de salud tipo C y los otros tipos que tenemos de centros de salud van a atender estos cuadros respiratorios en un primer nivel. Ahora, necesitamos también de la colaboración del personal de salud. Se ha aprobado por parte del Ministerio de Finanzas partidas para la contratación de 700 profesionales de salud por la contingencia que estamos viviendo. Se ha abierto una convocatoria nacional para que los médicos, enfermeras, auxiliares, tecnólogos participen y que sean contratados de una manera expedita para que vengan a brindar su contingente a los hospitales que necesitan en este momento la colaboración. La situación es compleja porque de igual manera, como lo decía, tanto policía, Fuerzas Armadas se ven afectados, los médicos estamos en la primera línea de batalla y como decía a mis colegas que están siendo contagiados, que se ven afectados, les pido por favor su colaboración, su aislamiento. Estamos ya buscando los reemplazos para no dejar desprovistas las emergencias de los hospitales. Esta es una situación complicada y los médicos están peleando contra esta epidemia. Por eso necesitamos la colaboración de la ciudadanía quedándose en casa. Si la ciudadanía no colabora, nuestros médicos no pueden hacer su trabajo y se ven más expuestos todavía, incrementando el riesgo en las áreas de emergencia que están trabajando. Muchas gracias, viceministro Carrasco, por esta información. Retomo ahora con la directora Ocles. ¿Podríamos nuevamente conocer las resoluciones a las que llegó el COE Nacional en estas últimas horas para que nuestros colegas periodistas puedan volver a tener esta información, por favor? Sí, claro que sí. Recordarles a ustedes que está suspendida la jornada laboral en los términos que están establecidos hasta el domingo 12 de abril. Desde el 13 de abril existirá un semáforo con restricciones distintas según las provincias que estén en rojo, naranja o verde. Suspensión de clases durante todo el mes de abril. Se mantiene la suspensión de transporte internacional e interprovincial de pasajeros durante todo el mes de abril. Se mantiene la prohibición de circulación de personas naturales entre provincias todo el mes de abril. También seguirán vigentes los permisos y salvoconductos que garanticen los servicios de salud, seguridad, alimentación, servicios básicos, sectores estratégicos, sectores financieros, comunicación y prensa y las cadenas de exportación. Se recuerda también a las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados su obligación de acatar las resoluciones del COE Nacional. La suspensión de eventos masivos y espectáculos también está determinada durante los meses de abril y mayo. Y luego también se brindará acceso público a SOS COVID, una herramienta tecnológica en la que la ciudadanía podrá identificar directamente zonas de riesgo por aglomeración. Esta es una herramienta que se la viene trabajando y que en los próximos días estará disponible para la ciudadanía también. Muchas gracias, la directora, por reiterarnos esta información. Por su parte, viceministro Carrasco, ¿podríamos nuevamente repetir la actualización de cifras de COVID-19 en el país y una conclusión para toda la ciudadanía, por favor?
Sí, reiterando las cifras que tenemos hasta ahora, son 3.163 casos confirmados con prueba positiva de detección de PCR, 3.302 casos sospechosos que ya se les ha practicado las pruebas y esperamos resultados, 120 personas fallecidas con diagnóstico de certeza de coronavirus, 3.139 casos descartados, pruebas que han salido negativas, y pacientes que están siendo dados de alta hospitalaria que siguen en aumento, que ya llegamos a la cifra de 65. Perfecto, tenemos otra inquietud de otros colegas. Para usted, viceministro, ¿cuántas personas de COVID-19 se realizan diarias en todo el país? Y si son suficientes las pruebas que se realizan para poder tener un dato real de los casos positivos y saber si llegamos ya a la cúspide de contagios. Sí, efectivamente todavía nos falta desarrollar capacidad para tener más pruebas. De hecho, el día lunes aquí en el Instituto de Investigación en Salud Pública de Guayaquil ya estará instalada la nueva máquina de tecnología de punta de PCR que nos permitirá procesar 1.400 pruebas en un tiempo más corto diario. Actualmente la capacidad de respuesta solo en el laboratorio de Guayaquil y de los similares de Cuenca y Quito es de 400 muestras al día, pero la cantidad de ciudadanos que están requiriendo estas pruebas obviamente son muchos más. También un cambio en la estrategia se va a dar en cuanto lleguen las pruebas rápidas. Mucha gente se pregunta dónde están las pruebas rápidas y es sencillo, debemos darle la garantía y la seguridad a los ciudadanos de que las pruebas rápidas que lleguen sean efectivas para que no nos pase lo que sucedió en otros países, que eran pruebas que no tenían un diagnóstico de certeza. Cuando tengamos esto ya aquí en territorio va a ser mucho más fácil acceder a una prueba con alto porcentaje de especificidad, lo que nos va a dar números más reales que probablemente en este momento no los tenemos porque no tenemos pruebas para todos en tiempo real. Las pruebas rápidas va a permitir masivamente hacer pruebas de tamizaje y con eso mejorar inclusive el aislamiento y poder disminuir la curva que en estos días esperamos ya pueda llegar a una meseta. Muchas gracias, viceministro, por responder todas estas inquietudes de nuestros colegas periodistas. Directora Ocles, un mensaje final para todas las personas que están enlazadas a esta cadena nacional. Bueno, creo que es importante agradecer a las familias que durante todos estos días han estado atentas a la información, pero sobre todo han estado cumpliendo con las restricciones establecidas, con las medidas establecidas por el gobierno nacional. Ha sido y es muy importante aún poder seguir manteniendo este tipo de comportamiento en cada una de nuestras ciudades. Decirles también que expresamos nuestra solidaridad con aquellas familias que han perdido a un ser querido. Entendemos que este no es un momento fácil, sin embargo, como hemos sido reiterativos, creemos que al salir de esta emergencia podremos tener un nuevo momento, una nueva oportunidad para ser mejores seres humanos, para poder desarrollar una nueva sociedad también. Creo que esta crisis a todo el mundo nos pone a repensar. Lo que va a ser importante es que la actitud que asumamos después de este proceso sea una actitud absolutamente consciente y no una actitud basada en el miedo. Creo que esa es una de las lecciones que en este momento hay que asumir y hay que reflexionar tanto en el escenario de cada uno de nuestros hogares como también en el escenario colectivo del país. Así que un abrazo a todas las familias y seguimos todos de pie, luchando, enfrentando esta situación que le atañe a todo el país sin ninguna excepción. Muchas gracias, directora Ocles, por estas recomendaciones y también a todos, gracias por acompañarnos en este enlace nacional. Agradecemos el pronunciamiento de las autoridades y también a nuestra intérprete de señas, Diana Tirado, que transmitió esta cadena nacional. En pocos minutos nosotros mantendremos una rueda de prensa virtual con el ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones y Pesca, Iván Ontaneda, y también con Javier Lazo, ministro de Agricultura y Ganadería. Buen día para todos. Espacio dispuesto.